Bueno, esta noche les quiero presentar una persona que para mí es una rara avis dentro de lo que es el mundo de los medios, de la locución. Este hombre es locutor, es periodista, ha trabajado, bueno, ha sido una voz emblemática en algunas radios históricas de la Argentina, pero además es piloto, ha sido piloto de helicópteros, no sé si lo sigue siendo, y vaya a saber cuántas otras actividades tiene ocultas. Esta noche tenemos el gusto de hablar con el señor Martín Gulich. Martín, ¿cómo estás? Buenas noches. Pero buenas noches, Raimundo. ¿Cómo va todo? Bien, contento de tenerte acá. La verdad que hacía tiempo que me rondaba en la cabeza invitarte. Tenés algunas características muy particulares. Creo que se podría decir que sos un caballero del micrófono. Siempre has hecho una locución cálida, no sobrecargada. Esto ha sido, forma parte de tu personalidad, esta característica que combina elegancia, ser escueto, tener un sentido del humor, a veces, digamos, moderado cuando tiene que ser moderado, más irónico cuando tiene que ser irónico, pero un tipo medido. Es como si fueras una especie de gourmet del audio. ¿Vos te das cuenta de esto o lo haces consciente o te salió natural? Qué buena definición, qué buena definición. Te agradezco mucho porque, sí, de algún modo está bien lo que vos decís, me define y soy así, no he generado a ningún personaje. Soy exactamente igual en la vida cotidiana, en la profesión. Sí. Vos me encontrás tomando un café o conversando con gente amiga y soy exactamente igual. Obviamente uno le pone una intención diferente. Claro. Al trabajar en una radio hay otra forma quizás de decir las cosas, pero es muy similar a la forma en cómo soy. Me gustó la definición tuya y te la agradezco. Vos, más o menos, sos de... No quería preguntarte directamente la edad, pero ¿sos nacido en la década del 60 o finales del 50, más o menos? ¿Por ahí? Sí. Bien. Finales del 50, claro. Y egresaste del ISER, ¿verdad? Y egresé del ISER, exactamente. Había, bueno, no sé si sigue existiendo esto, había en una época una rivalidad entre el ISER y el COSAL. ¿Existe esto? Yo creo que no, yo creo que ya no más, porque en esa época eran las dos instituciones donde podías estudiar locución. Sí. No había otra. El ISER era el oficial, y que era gratuito además, Sí. y lo sigue siendo, tengo entendido, y el COSAL era la institución privada, es decir, la congregación salesiana, de ahí viene COSAL. Claro. Ese era una opción para los que no habían logrado entrar en el ISER y querían hacer la carrera ese año. Pagando podías hacerlo sin ningún problema. Sí. Me parece que hoy que hay otras pequeñas instituciones privadas como el ETHER, como cualquiera, no tengo en este momento la lista, pero sé que es bastante amplia. De todas maneras, a fin de año todas tienen que dar un examen ante el ISER, que es Claro. la institución rectora, ¿no? Claro, que es la que finalmente valida, digamos, las condiciones del aspirante locutor, claro. Exactamente. Claro. Vos sabés que hay un video muy lindo en YouTube, no sé si sabías que existe, estás con Luis Fuxan y están haciendo un juego, una suerte de paso de comedia, justamente hablando sobre esto, me acabo de acordar. Sí, exactamente. En donde él me pregunta con cierta ironía, claro, ¿pero usted es del ISER o del COSAL? Era un poco, en ese momento vos lo dijiste muy bien, había una pica, era un poco Boca River. Sí. Y me hace reír Fuxan, que en otro audio dice, qué error lo del ISER que está en la estación Retiro, cuando nosotros siempre tenemos que estar en el aire. O sea, decía como que la institución tendría que vivir más cerca, no sé, de Ezeiza o de Aeroparque, ¿no? Me parecía muy divertido, recordándolo. Y a además Fuxan. fíjate vos que cuando vos hiciste la presentación diciendo que además soy piloto, hay quien a veces me ha preguntado, pero Martín, ¿qué tienen que ver una profesión con la otra? Yo, perdón, en las dos estoy en el aire, en las dos uso auriculares,
en las dos uso micrófono. Y claro, y en las dos hay que estar atento a muchas cosas, ¿no? En la A locución. muchas cosas de las que suceden, Sí. porque indudablemente, tanto en una como en otra, la diferencia está en que en una te puede ir la vida, en la otra no deja de ser un error. Claro. ¿A qué colegio fuiste vos, Martín? Al San Pablo, Ah, mira vos. primaria y secundaria. Bien. Eh, y digamos, terminás el secundario y ya arrancás para el tema, digamos, de la aviación, porque yo sé que después te dedicaste al tema, digamos, egresaste como locutor, pero entre, digamos, los mediados de los 70 hasta los 90, ¿cómo fue tu camino? No, fíjate que mi camino pasaba por otro lado. Yo era un fanático, pero fanático loco, y además entendía y sabía mucho y me gustaba mucho, era un apasionado de la tecnología. Cuando Ajá, hablamos de tecnología en esa época no hablamos, como hoy, de cuestiones digitales, hablamos de cuestiones mayormente analógicas, sí, y me encantaba a mí tener un muy buen equipo de audio en mi casa, claro. con parlantes de aquellos que eran muy grandes, los baffles, le Sí, sí, decíamos, que estaban conformados por un buffer, un tweeter, el parlante de medios, en gabinetes especiales, y sí. por supuesto un amplificador, una bandeja giradiscos, ya un poco más adelante en el tiempo cuando apareció el cassette, y después, antes de eso, todavía incluso un grabador de reel abierto, y Sí, algunos otros elementos, como por supuesto en algunos casos era quinto amplificador, porque tenía sí. además un sintonizador de AM y FM. Pero Sí. entonces era tanto lo que me gustaba que yo apenas terminé la secundaria, me metí, fíjate vos lo que son las paradojas, me metí no en el ITER, en el ICE, el Ajá. Instituto Superior de Electrónica, Ujú. en donde estudié la carrera de perito en electrónica y me recibí. Es decir, terminé siendo perito en electrónica y especialista en sistemas de audio, que era lo que a mí me gustaba. Bien. Entonces empecé a trabajar haciendo instalaciones, haciendo servicio técnico y por supuesto esto en el inicio, después seguí vendiendo equipos Sí, y sí, conformé Bullig o Martin Bullig Audio Video. Y me después acuerdo. quedó muchos años más tarde, después de marcar la pauta y el camino que yo quería que siguieran estos equipos, que en general eran equipos premium, te hablo de Macintosh, de Marantz, Claro. de marcas de primera línea, para Sí. que la gente que no sabe lo entienda, era como hablar de un auto alemán, de un Porsche o de una Ferrari o de autos que realmente eran primera línea. Algunos no tantos, pero muy nobles, a lo Claro. mejor no eran autos para competir, pero sí a lo mejor un Audi, un BMW, los autos alemanes, como digo, Mm, que en general la industria automotriz claro. siempre es una nacionalidad que les queda muy bien y que superan en general con creces a los franceses, a los Claro. italianos. Hablamos de la época donde estaban los amplis valvulares, que todos nos moríamos por el Holimar, por ejemplo, que era un Sí, el equipo. Holimar era la opción nacional. Claro. Holimar fue una empresa que fundó y formó acá en la Argentina un señor llamado Axel Klickman, Sí, señor. y también de ahí salió otro que había sido asociado de él y armó algo parecido, y era un equipo que se llamaba Black, pero con la línea de Sí. Holimar. Y digo, y después, bueno, vienen los primeros equipos con los circuitos integrados, la primera generación, bueno, lo que llamamos los fierros de los 80, ¿no? En la Exacto. jerga, sí. Mira vos, qué curioso. Ahora, es decir que vos tenés una impronta muy vinculada al sonido, a lo sonoro ya desde chico. Muy desde Evidentemente, chico. A tal punto, Raimundo, te diría que, fíjate qué curioso, mi primer contacto con algo que me gustaba mucho, que era la radio, que lo heredé de mi padre tenía una radio pequeña que escuchaba siempre, incluso con un audífono para no molestarnos a nosotros, o se iba a la cama a dormir la siesta con sí, la radio. Era una pequeña radio Crown, me acuerdo, estamos hablando de la época de la Pica y todas estas, sí,
en donde yo en algún momento se la robaba, entre comillas, y escuchaba, sobre todo al irme a dormir a la noche, Sí, y escuchaba Modart en la noche, claro. el programa que hacía Pedro Aníbal Mancilla, un locutor Mudar de peruano. la noche. Sí, me acuerdo. Sí, Un sí, show nocturno exclusivo a la vanguardia de la moda internacional. sí. Che, y Entonces, esta claro, misma claro, radio, en algún momento, además de escucharla, se me ocurría irla desarmando de a poco, porque también tenía la curiosidad de saber cómo llegaba Pedro Aníbal Mancilla desde un estudio situado en algún lado de la ciudad claro. hasta mi oreja en mi casa. Y pensaba que después, digo, bueno, vinieron ya los Beatles, me imagino que habrás entrado también en el tema de la música y toda la locura de, no sé cómo te atravesó el tema del rock o el rock de Inglaterra, Estados Unidos o de acá. ¿Cómo Mirá, viviste eso? a mí me gustaba mucho, yo de hecho de adolescente era muy rockero, yo escuchaba Led Zeppelin, me refiero a los de afuera, ¿no? Sí. Escuchaba también a Jimi Hendrix, o escuchaba a cualquiera de esos y me gustaban mucho, tenía discos de todos ellos. Mm, Y de acá, por supuesto, tenía de Manal, tenía de Almendra, claro. tenía cosas que disfrutábamos con mis amigos. Claro, sí, sí, sí. Ahí compartimos todo ese mundo, 100%. Eh, ¿Y cómo es el tema de que sos piloto aeronáutico? ¿Cómo llegás Bueno, a eso? eso fue otra cosa que surgió después, porque cuando yo trabajaba con los equipos de audio en una empresa al principio, Ujú. donde la persona se dedicaba justamente a eso y yo era su mano derecha. Ahí fue donde me empecé a formar prácticamente, además de la teoría que era lo que estaba estudiando. O sea, me vino muy Sí, bien hacer la teoría junto con la práctica. sí, Y, y este señor era piloto y un día me dijo, ¿querés venir a volar? Yo tengo que hacer algunas horas de práctica y demás. Por supuesto, le dije. Y fue la primera vez en mi vida cuando tomé el comando de un avión en donde sentí que eso era para mí y que mira, tenía muchas ganas de aprender a volar. Entonces empecé a hacerlo, primero hice avión durante mucho tiempo, de hecho incluso a tal punto era mi pasión que llegué a comprarme un avión, como esta es una idea, a veces la gente dice, un avión es una cosa carísima, no, yo me acuerdo que elegí no cambiar el auto, que tenía un auto viejo, sí, para comprarme un avión, que era para los que están escuchando y que saben de aviones, un Cessna 172 ujú, monomotor, 4 plazas, y bien, que años más tarde lo terminé vendiendo a un aeroclub, que era el aeroclub de Matanza, y ellos lo usaron durante muchísimos años más como avión escuela. Un mira, avión muy noble, se habla del Cessna 172 o del 152 como el Falcon de los aviones y el claro. ideal para poder aprender. Más tarde, pasando los muchos años, por supuesto, alguien que conocía me dijo, che, pero vos nunca volaste helicóptero, no. Bueno, pero ¿te interesa? Por supuesto que sí. Y allá fui y al Sí. final terminé pasándome prácticamente al helicóptero, que lo volé helicópteros durante un cuarto de siglo, ¿Y ahí qué 25 hacías? O años. sea, ¿llevabas gente, transportabas personas empresarios? ¿Cómo es eso? Todo eso y mucho más, porque el Sí, helicóptero te permite además hacer muchas cosas. No solo transportar gente, por ejemplo, que la podés depositar directamente en un campo, aterrizando en sí. el parque, sino también, por ejemplo, filmaciones, Ujú, recorridos de líneas de alta tensión, todo ese tipo de cuestiones las hice con el helicóptero. bien, Y lo que más disfrutaba era al llevar turistas, mostrarles la ciudad desde arriba, hacer recorridos pasando por el delta, también por el centro de la ciudad, y claro. mostrarles y darles una pequeña charla acerca de las cosas que ellos no habían visto. Fíjate que los que más se sorprendían siempre eran los argentinos, porque
uno ya conoce su ciudad desde abajo, Claro. pero conocerla desde arriba es algo completamente distinto. Y me imagino, sí, sí, debe ser una linda experiencia. Y después viene la locución, después viene Martín Bulich, locutor, Exacto. en este recorrido. Sí, antes, ojo, que también viene la parte de periodismo. No te olvides que en ese momento yo empecé en algunos periódicos más chicos, pero después escribí en La Nación, en El Cronista, Sí. algunos meses en Noticias también, Sí. y esto lo fui combinando. El tema de la locución, a mí me iba tan bien con la cuestión del audio, que incluso a veces me gustaba irme de viaje, en fin. Y alguien me dijo, che, pero es una pena que con esa voz no estés estudiando locución. Digo, sí, pero ¿sabes qué pasa? El ISER es de lunes a viernes, de 19:30 a 23:30, es agotador, no voy más al cine, no voy más al teatro, no salgo más a comer. Sí. Hasta que un día, ¿sabes qué, de Raimundo? Yo pienso lo siguiente, que siempre uno se arrepiente de lo que no hace, no de lo que hizo y lo dejaste de hacer porque por lo menos lo probaste y te diste cuenta que no era lo tuyo. Es verdad. Como en mi caso, estudiar muchos años piano y después decidir que podía ser mucho mejor espectador que intérprete. Pero Sí. si no, seguiría hoy diciendo, pucha, no toqué el piano. Pues. No, decidí eso y por supuesto, de todas maneras, me vino muy bien para mi parte de periodismo musical, de poder hacer una reseña de una ópera o de cualquier concierto, en fin. Ahora, una persona como vos, que ya venía con el tema de la aviación, con una buena educación primaria y secundaria, con un contacto bastante intenso con la cultura, con el teatro, con el cine, más amistades y demás, me animo a preguntarte, ¿qué aprendiste en el ISER? En el ISER aprendí Sí, de todo, pero a tal punto, sí, mirá lo que son las cosas. Cuando yo entré al ISER, y obviamente como yo entré tarde, porque finalmente me decidí a entrar por esto que te hablaba recién, y dije, bueno, entro, si me aburro al primer año, lo dejo. No solamente me apasionó, sino que en cuanto me quise acordar, en 3 años tenía la carrera terminada y podía trabajar haciendo lo que quería y sin temor a que no pudiera hacer publicidad o identificar una emisora, claro, como lo estoy haciendo ahora con Radio Nacional Clásica o como he hecho con otras como Amadeus o como Horizonte, claramente. claro. Entonces, tu pregunta apuntaba a la cuestión, ¿qué me enseñó el ISER? Mucho. Te decía que el primer día que entré, o en el primer mes, se sentaba detrás de mí un compañero mío que era profesor de inglés. Y entonces en un momento me dijo, che, Martín, para lo que te van a enseñar acá en el ISER, ¿por qué no pedís que te den la materia por aprobada? Das un examen y listo, como hice yo. Sí. Y le dije, no, José Luis, ¿sabes por qué? Porque mal puede uno jactarse de dominar un idioma cuando ni siquiera termina de conocer el suyo propio con el que nació. Es verdad. Y efectivamente no solamente aprendí nuevas cosas, sino que aprendí algo que no había aprendido ni en la primaria, ni en la secundaria, ni en ningún momento de mi vida, que era fonética. Es decir, los signos y símbolos fonéticos no tenía la menor idea. Y en aquel momento que vos no tenías una internet para decir cómo se pronuncia, no sé, leche o cualquier palabra, entonces era muy importante que yo pudiera decir si esto era, la I era I o era I, o que tal palabra se pronunciaba de una forma o de otra. La fonética, el poder leer en un diccionario con hojas de papel cómo se pronunciaba esa palabra. Y además, siempre, 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 y de todo, y en cada paso, y en cada hora de la vida, uno está aprendiendo algo. Yo aprendo algo de Raimundo hablando en este momento, Raimundo aprende algo de mí, los oyentes nos escuchan y también van aprendiendo y aprendiendo cosas distintas. Exacto. En fin, no sé, para quienes somos ávidos de la cultura, del origen de las palabras, conformamos una pequeña, digamos, compañía que no es, lamentablemente,
muy numerosa. Sí, En el sí, medio, sí, sí, sí. yo tengo una relación preciosa con el profesor Jiménez Esteban, con Sí, quien sí. mucho hablamos, con Lo, Pancho Ibáñez, que es otro fanático como yo sí, de la pronunciación de las palabras y demás, con Charlie López, el del programa Yes, la nueva forma de aprender inglés, que sí, también sí, hace el origen, señor. la etimología de las palabras. Sí. Mira, nos hablamos todas las semanas en algún momento y compartimos esto que es precioso. Con el profe Jiménez hicimos una nota el año pasado muy linda. Bueno, amigos, sabes que todo esto que hablas me remite mucho a mi etapa, digamos, de estudiante secundario, donde yo descubrí que realmente me interesaba aprender cosas. Me di cuenta Claro, que tenía cierta curiosidad, más allá de la rebeldía que uno tiene y de lo plomo que es ir a la escuela, a la mañana y demás, pero me di cuenta que me gustaba. Eh, claro, claro. Te iba a preguntar, ¿hay un nuevo paradigma dentro de lo que es hoy el locutor en la radio en Argentina? Quiero decir, siento que tal vez antes la figura del locutor era algo un poco más acartonada, ¿no? Un poco más solemne. Y hoy en día hay como un locutor más, ¿cómo decirlo? No sé si desfachatado, una impostura. ¿Cómo lo ves a esto? ¿Consideras que hay algo de esto? Como una nueva manera de ser frente al micrófono y que ha traído ventajas y desventajas para el que Sí, estoy de escucha. acuerdo con vos y estoy de acuerdo en todo lo que decís. Efectivamente, antes el locutor, y me incluyo, éramos más acartonados, éramos más bronces, por así Sí, decirlo, y entonces se presentaban las cosas de otra manera. Ese estilo se fue naturalizando un poco más, a sí, veces haciéndose para mi gusto demasiado desfachatado o claro, utilizando a veces palabras soeces o con formas con las cuales yo no comulgo, por lo menos. correcto. Pero también se han mantenido, en muchos casos, un estilo más formal, más protocolar, que es, por ejemplo, para el que muchas veces que me llaman para conducir eventos, una empresa está buscando o una institución. Y el Sí, otro, el locutor más desfachatado, también para ciertos programas o para cierto sí, estilo, claro, también es necesario. Me parece muy sano que haya estilos distintos para sí, cada situación. claro, claro. Yo pensaba que, bueno, el tema es también manejar las distintas herramientas, ¿no? Tener la plasticidad para poder ser más formal o menos formal de acuerdo a lo que, bueno, pide el trabajo o la situación. Eh, Sí, es decir, Raimundo, para mí, por ejemplo, la gente me busca para un determinado estilo, sin duda, pero yo digo, puedo hacer un trabajo, puedo incluso ser un locutor súper protocolar, de hecho lo he hecho conduciendo cosas que han estado relacionadas incluso, por ejemplo, con el G20 sí, últimamente, por nombrarte algo donde había hasta dirigentes de diferentes países y demás, claro, claro, o puedo darle un tono muy informal en el claro, caso que sea una noche de despedida en claro, la que participan los empleados de una empresa claro, determinada o a la que se le sí, entregan premios. claro, Entonces resulta que se le va a entregar un premio a Raúl Bianchi. Incluso yo pregunto, che, ¿ustedes le dicen Bianchi o Bianchi? No, decí Martín, este es el gordo Bianchi. Decí Bianchi nomás. claro, Bueno, perfecto. claro, Yo sé que se pronuncia Bianchi, pero me claro, acomodo al estilo también de la claro, cuestión. claro. Recién hablábamos de aviones y no puedo dejar de preguntarte por alguien que está muy vinculado a la radiofonía y a los aviones. Estamos hablando de Fernando Peña. ¿Fuiste amigo de Sí. Fernando? Sí, fui muy amigo de Fernando. Es más, si vos entrás en mi sitio web, Sí, martinbulich.com, está la foto. Sí, es sí, un sitio de arte, cultura y espectáculos con sí, varios colaboradores que tengo, que sí, publicamos diariamente, reseñas de espectáculos, bueno, de lo que se indica justamente. Vas a encontrar una nota que yo escribí al otro día de la muerte de Fernando Peña. En el mismo sí, buscador de la página sí, pones Fernando Peña, entre comillas, como para que sí, te aparezca exactamente así la frase, y te vas a encontrar con una nota escrita exactamente al otro día de su muerte, sí. donde, donde marco y comento algunas anécdotas Mm, de lo que fue nuestra vida mientras él hacía
rock and pop y otras cosas, Sí. y su comienzo en Horizonte. Claro. Y después, bueno, en la metro y el parquímetro y demás, siempre, Exactamente. siempre, bueno, lo recordamos. Yo por lo menos creo que es el último gran artista de la radio, ¿no, Fernando? Sin duda, por lo menos hasta ahora yo no he Sí, encontrado quien lo supere en ese aspecto. Era absolutamente increíble entrar al estudio de radio y ver que esas 4 o 5 personas que vos estabas escuchando en el aire, claro. encontrabas con él solo y a Sí. lo mejor la locutora a su lado. Cuando hacía Martín Reboira Lynch, me acuerdo que, bueno, creo que hiciste algunas salidas con Martín Reboira Lynch y también, bueno, te pegaba bien ese estilo, me acuerdo, ese paso de comedia era muy divertido, que es algo parecido a lo que estás haciendo con Casella, no sé si seguís con Casella. Sigo con Beto Claro, Casella, estamos en Continental en este momento, en sí, el horario de siempre, en el horario en que eso empezó, que fue los miércoles de 11 a 12. sí, Y ahí seguimos haciendo eso, que tiene muchísimo humor, por y supuesto, claro, y se y divierte, hablamos de quién pertenece, quién no pertenece, claro. porque sí, porque no. Claro, sí, sí, es muy divertido, me gusta. ¿Escuchás radio en tu tiempo libre? Sí, claro que escucho ¿Y radio. qué escuchás? Es más, te diría que en el auto, en una época tenía mi pila de CDs que los iba cambiando, Sí, pero la verdad es que no los escuchaba nunca, porque me apasiona el mundo de la radio y además al pertenecer y conocer la cocina y conocer mucha de la gente que participa, es apasionante para un locutor escuchar radio. No creo que hay veces que sí que necesito desconectarme un poco, pero como tengo un auto que tiene un pasador de CD todavía, claro, entonces no, ni siquiera tengo esos que tienen MP3 o lo que sea. Y no me interesa auténticamente porque sé que voy a poner la radio en el momento en que maneje. sí, Entonces, ¿qué me gusta? Primero, controlo qué otra cosa están haciendo las radios a las cuales pertenezco, que hoy bien, son Continental con Beto, sí, que por supuesto Millennium en el regreso de los domingos con el programa de música clásica sí, y por supuesto Radio Nacional Clásica, de la sí, cual hoy soy la voz institucional de la radio. Entonces, primero, cualquiera de esas tres, voy sapeando para ver qué hacen en otros momentos, incluso quiénes están, hay gente que conozco, otra gente que no conozco. sí, Pero después escucho otras radios de acuerdo al momento, escucho alguna otra radio clásica, ujú, escucho a veces Amadeus, que tiene poco y nada de lo que era la original, pero sí, cada tanto algo pasa y me gusta. Escucho, por supuesto, escucho una radio que apareció este año, que es nueva, que me encanta, que se llama Radio Blackie, y que ah, pasa todo el día jazz, que es una necesidad que no, tenía el no la dial. conozco, ¿cuál es Och- el dial? 89.5. Ajá, bien, Pero también transmiten, por supuesto, como toda radio hoy, en streaming, o sea que supongo que la podés encontrar. Se llama Blackie la voy a buscar. y después sintonizarla, por ahí la recibís bien y si no, en el streaming seguro. Es Nosotros, una radio sí, que me encanta, bien, la pongo muchas veces cuando no quiero estar conectado a nada mm, y además durante mucho tiempo, cuando empecé a escucharla, cuando la descubrí, por supuesto, como toda radio nueva, no tenía publicidad, no tenía ningún tipo de anuncios. claro, Eso claro, siempre es muy agradable. A sí, veces sí. subo a un taxi y por ahí viene escuchando algo y está la tanda y le digo, hágame el favor, mijo, cámbieme la radio, póngame música, no me deje a Claro, mis claro. colegas haciendo publicidad. Gracias, eso ya lo Bueno, conozco. si te gustan las radios con poca publicidad, pero nosotros salimos solamente por internet, no somos una broadcasting, te recomiendo Lux Radio con X, Y luxradio.com.ar, pasamos las 24 horas música, tenemos pocos programas, prácticamente hay muy poca publicidad, y la onda es un soul, jazz, funk, algo de rock argentino. Bueno, si en algún momento te acordás y estás con Wi-Fi, escúchanos. perfecto, perfecto. ¿Qué te iba a decir?
hoy tu presente es, me doy cuenta, bueno, actividad laboral y siempre nutrirte del arte, ir al teatro, ir al cine, leer libros, permanentemente Sí. estás en contacto con todos esos contenidos, ¿verdad? Permanentemente leo mucho, como vos decís. Sí, Ahora he retomado mis idas al teatro, por supuesto al Teatro Colón, donde veo mucho ópera, ballet, conciertos y demás, pero también voy a ver a veces teatro off o a veces algunas otras cosas que están en lugares céntricos y que no necesariamente son grandes espectáculos. De hecho, ayer se hizo una función especial que por suerte pude ir, porque si no está a las 23:30 los viernes. Es un espectáculo que hace Eduardo Calvo con sí, todos sus sí. personajes. Claro, el heavy re jodido. Jodido. Estuvo hace un mes acá. Sí, sí, Exacto, y lo cierto es que no he parado de reírme durante toda la función. Es decir, ese tipo de sí, espectáculos también me gusta, pero me sí, gusta un buen drama, una buena comedia, como siempre, algo que esté bien actuado, bien sí. dirigido, bien puesto en escena. Martín, en lo personal, ¿tenés hijos vos? Mira, normalmente yo no suelo hablar de mi vida personal, Ok, porque me parece que en una persona que es pública, sí, toda la cuestión inherente a lo personal ok, no tiene mucho interés, ¿sabes? perfecto. Está Entonces, bien, me parece súper respetable. bueno, Quería mencionar, que me olvidé de algo muy importante, que vos, cuando fuiste la voz de Horizonte, de aquella linda radio que hubo, me acuerdo que tenías esa costumbre que aparecía un relato leído por vos, locutado por vos, y donde decías algo así como, mientras tanto, en la ciudad una nueva hora comienza, que fue, exacto, eran de hecho textos sí, que yo escribía también. sí, Y aclaro que es importante saber que no lo sacaba de Internet, porque Internet no existía. sí, Yo buscaba en libros, en enciclopedias, a veces en cables periodísticos, y de ahí tomaba la idea, por ejemplo, en un día como hoy, 8 de octubre, pero en el año 1932, sí, Raimundo Parababa, ahí contaba una bien, historia que siempre contaba un suceso insólito, un récord mundial, un sí, caso raro, y que terminaba efectivamente diciendo: y mientras tanto, aquí, en la gran ciudad, una nueva hora comienza. Y empezaba la qué nueva hora. maravilla. Fueron 15 años, Raimundo. Qué bárbaro, qué bárbaro. Qué capacidad de imaginar a veces siento que teníamos. A veces creo, y espero equivocarme, que de alguna manera la radio, a ver, me da un poco de dolor decirlo, quizás se está muriendo, ¿no? Por todo esto de la imagen, de la tecnología, de Internet. A veces me pregunto cuántos oyentes puede haber de radio realmente del otro lado que nos puedan escuchar. Eh, Creo que está un poco obturada la capacidad de imaginar. eh, Cuando, bueno, yo soy oyente de radio desde siempre, escuchar a una persona hablar y con un poco de música ya te hacía ver un mundo, ¿no? Claro, sin duda. Es que la radio es eso, la radio es el teatro de la mente. Claro, Es lo que vos imaginás de esa persona que está saliendo a través de un micrófono sí, y que se está comunicando contigo. sí. Y por eso yo no soy muy amigo de esta cuestión ahora que es como una moda, que todos se ponen cámaras en los estudios y transmiten. A mí me encanta la Bien. radio de antes, ¿no? Exacto, La exacto. radio, exacto. Coincido plenamente con vos. Esta costumbre de ponerle cámaras a la radio, la verdad que no la puedo entender, no me gusta, no me gusta. Sí, sí, sí. Martín, te mando un abrazo grande. La verdad que ha sido un gusto dialogar con vos y bueno, que la radio siga, que la música siga, que siga el arte, la cultura, el buen hablar, las buenas ideas, así que ha sido muy amable. Gracias por tu tiempo. A vos, un abrazo grande, gracias, igualmente. Here we go again.